Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia... ¿Qué tal, amigos de Venezuela y el mundo? Les saluda su amigo de siempre, el doctor Jesús Eduardo Mesa, y les recuerdo, si buscamos la verdad y aprendemos la verdad, vamos a enseñar verdad. Hoy vamos a seguir hablando sobre el propósito. Ustedes dirán, pero ¿qué importancia tiene el propósito? Mucha, toda. Hasta que no entendemos el propósito, nuestra vida realmente no tiene sentido. Pero para llegar a entender el propósito debemos entender a nuestra fuente. ¿Quién es nuestra fuente? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué vinimos a esta vida? Hay preguntas fundamentales que nos van a determinar realmente qué debemos perseguir, qué debemos conseguir y hacia dónde debemos caminar. El propósito realmente está ligado con la fuente. Si no entendemos ni conocemos la fuente, jamás vamos a entender ni conocer lo que es el propósito. A mí me habían hecho creer en el pasado de que mi propósito estaba limitado a 4 paredes, a un templo, a una congregación, a una iglesia que estaba diseñada estructuralmente, donde había una parte según la estructura de la iglesia donde yo encajaba correctamente, y era allí donde se iba a desarrollar mi propósito. Hoy entiendo que el propósito es mayor aún, es realmente una huella, es la huella que yo voy a dejar por la vida, en mi tránsito por la vida, y que está intrínseco, metido dentro de mí desde que yo nací, y tiene que ver con aquella facultad, aquella capacidad que tengo yo, que me dio Dios para hacer cosas grandes. El propósito es la esencia de mi vida, el propósito es lo que realmente, por lo que realmente yo estoy aquí. No hay otra razón por la cual estoy aquí, sino es porque tengo un propósito o una misión que cumplir en esta vida. Existen millones de personas, y tal vez tú seas una de ellas, comprometidas con un ideal, son famosas tal vez, y son aceptadas por las personas porque realmente han logrado un poder de influencia de alguna manera que hace que sean respetadas, admiradas y que sean honradas en muchos casos. Sin embargo, en su interior se sienten cansadas, frustradas, aburridas, desilusionadas, confundidas, vacías y oprimidas en muchos casos. Una vida que no tiene un rumbo verdadero. Eso es como cuando tú logras los resultados fuera de lo que realmente es lo que tú viniste a hacer para la vida. Porque el hecho de que tú seas exitoso en un área, en una determinada función, no quiere decir que eso realmente sea el propósito. Porque cuando tú logras éxito en un área diferente a tu propósito, tú vas a tener interiormente unos vacíos que no vas a poder sustituir ni llenar con nada. Solamente la fuente que te encamina cuál es el propósito, tu reconocimiento de la fuente, es lo que va a llenar esa parte vacía que tú tienes. Y cuando reconoces a la fuente, es la misma fuente la que te va a encauzar hacia encontrar ese propósito anhelado. Muchas veces vivimos la vida porque vemos cadenas de núcleos familiares que comenzaron el hijo siguiendo la función que ejercía el padre, y el nieto también ejerce la función, y realmente tal vez ninguno de esos está en el propósito asignado por Dios. Simple y llanamente están ejerciendo una función conforme a la sociedad le ha determinado, y se han relacionado en mucho tiempo, toda la vida, con esa función, y llegan a pensar que esa es la función realmente para la cual tú naciste. Sin embargo, el propósito es otra cosa, es una necesidad humana con un sentido de satisfacción personal y universal. No puedes tener ese sentido de satisfacción real si no tienes realmente causada tu vida en el ejecute de tu propósito.
cada uno de nosotros debemos descubrir, eso está dentro de nosotros. Yo realmente podría decir que he descubierto cosas sobre mi propósito, de repente a una edad, no lo descubrí desde que era niño. Ejemplo, podría decir, mi esposa es cantante. En el camino yo descubrí, en la medida que fui descubriendo la fuente, que yo tenía unas facultades para componer canciones. Comencé a componer las canciones y mi esposa comenzó a cantar esas canciones. Esas canciones, a pesar de que mi esposa cantaba canciones de diferentes compositores, en muchos casos compositores ultra conocidos, exitosos, no causaban el efecto en la sociedad que causaban las canciones que yo les componía. Podemos ver los logros que ella ha tenido a través de su vida como cantante, con las canciones que yo compuse, que no tengo realmente una trayectoria que puedo mostrar como que he compuesto miles de canciones, sino he compuesto 4, 6, 10 canciones tal vez, pero esas canciones han significado mucho en el desarrollo profesional como cantante de mi esposo. Entonces quiere decir, eso me dice que hay una conexión, o sea que en cualquier lugar, hay un lugar cercano a ti donde hay una persona esperando por ti para que tú desarrolles tu propósito, para esa persona poder desarrollar el propósito de ella. Esto de entender el propósito es sumamente clave para el éxito en la vida. Podría también señalar en relación a esto que he venido conversando de la trayectoria de mi esposa como cantante, que en una parte del camino nos encontramos con que mi esposa se encontraba con algo de frustración dentro de ella, porque en el fondo ella transitaba el camino de la vida, el camino del servicio a Dios, de la manera que se lo habían enseñado, pero en la manera que lo enseñaron, aunque era la manera correcta de seguir el camino de Dios, pero habían obviado el propósito. Y cuando se obvia el propósito en una persona, esa persona va a estar de alguna manera frustrada, va a estar haciendo algo que puede ser que le guste, pero no cumple, no llena por completo la existencia de esa persona. Entonces mi esposa se había apartado de su propósito porque aparentemente su propósito no era ese, y entonces era un pecado que ella ejerciera su propósito, y entonces andaba como frustrada. En el camino entendimos, tanto ella como yo, en esta búsqueda, en entender lo que es Dios, que ella debía retomar la senda de su propósito, y acaba de salir al mercado un nuevo trabajo discográfico de ella, y realmente la aceptación de la gente nos ha dicho que realmente hacía falta que ella desarrollara su propósito. Y por supuesto que cuando ella desarrolla su propósito y triunfa en la líder de su propósito, va a desarrollar un poder de influencia sobre las personas, y es allí cuando la palabra de integridad que ella suelte, que ella diga, o que ella ejecute y lo ponga como hábito de conducta en su vida, esa palabra va a causar en las personas que la siguen, van a causar una buena impresión, y puede ella conseguir o lograr que muchas personas cambien su manera de ser incorrecta por una manera correcta. Por eso es que debemos ser también ejemplos, porque la gente ve cómo nos estamos comportando, no solo lo que decimos, porque eso significa, se dice que solo significa un 30%, pero que lo que realmente significa mucho más en la vida de una persona, muchísimo más, es el comportamiento. Entonces el propósito es la llave para la vida. Sin él la vida no tiene ningún sentido. Es además la fuente de entusiasmo, la que nos mueve, la que nos motiva, y es la matriz de la perseverancia que nos lleva a luchar, a trabajar con ahínco, a perseverar, a no dejarnos vencer por ninguna circunstancia que se nos atraviese en el camino. Estamos dados para ser gente de éxito, gente para transformar sociedades. ¿Qué pasa con las sociedades que hoy día no estamos creando ni desarrollando nada? ¿Qué pasa? ¿Por qué las naciones están fracasando políticamente? Porque realmente la sociedad está carente del verdadero sentido de propósito que debe tener cada persona, cada hombre, cada mujer.
Es necesario que entendamos que vienen tiempos donde se necesita que realmente las personas nos encaucemos hacia ese propósito tan anhelado por Dios, porque no hay nadie que anhele más que ejerzamos nuestro propósito que el mismo Dios. Ya está bien que soltemos las cuatro paredes del templo y salgamos realmente a conquistar lo que nos corresponde conquistar, que salgamos a convertirnos en ese líder que realmente necesitamos ser, porque el propósito de Dios, el propósito del Señor siempre va a prevalecer en nosotros, porque esa es una cita que está allí en Proverbios 19:21, y eso siempre va a ser así, porque muchos pueden ser tus planes, siempre tú tienes planes. Nosotros somos una máquina de producir algunos planes, pero realmente el propósito de Dios siempre va a permanecer, siempre va a ser el mismo, porque es algo que vino contigo, que está metido allí, que es parte de tu esencia, que es parte de tu vida. Y es allí donde queremos nosotros llegar con estas enseñanzas, a entrar en tu vida, a entrar en ese análisis profundo de decir tú, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho yo con mi vida hasta ahora? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué no me he realizado? ¿Por qué soy una persona frustrada? ¿Por qué a veces siento tanta insatisfacción con todo lo que me rodea? ¿Por qué la labor que hago para ganarme el dinero, para ganarme la vida no me llena? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces te conviertes realmente en un esclavo de la sociedad, en un esclavo de lo que la gente determinó que debía ser, y no cumples realmente tu propósito, donde realmente es donde tú vas a brillar, donde tú te vas a realizar, donde tú vas a soltar las amarras de la esclavitud y te vas a convertir en una persona verdaderamente libre. En este de seguir el conocimiento que nos legó Jesús, está la enseñanza de la vida, porque Él nos legó una manera de ser, una manera de vivir la vida. Siguiéndolo a Él y viendo sus enseñanzas y analizando bien cada enseñanza, hacia dónde estaba dirigida, en esa medida nosotros vamos a ser exitosos, triunfadores de la vida, y vamos a dejar de ser sometidos por una cultura o por una manera de pensar de alguien que aparentemente maneja mejor un tema que uno, y entonces uno, como está ignorante en un área de la vida, en esa área nos van a manipular, nos van a manejar, nos van a explotar. Porque cuando tú no estás ejerciendo tu propósito, estás ayudando a otros a ejercer el de él. Eso es clave en la vida, que lo entiendan. Porque si no lo entiendes, vas a seguir siendo manipulado. Este era el doctor Jesús Eduardo Mesa, hablando una vez más sobre propósito. Y te recuerdo también, si entendemos la verdad correctamente, vamos a enseñar verdad. Hasta una próxima oportunidad. Yo quiero una iglesia que